Son las 9:24 de la noche. Hay un decreto, el 9855, por medio del cual se puede destinar personas de una empresa, cualquiera que sea, para trabajar en el campo. Salió con carácter obligatorio, la gente protestó y ahora pusieron voluntario, es decir, no va para el baile, a menos que lo quiera. Pero lo asomaron como espada de Damocles. En esa oportunidad, de acuerdo a los conocimientos que existen, era una copia del decreto de la ley cubana. Y nuestro invitado es el economista Mario Martínez Malo, a quien le agradecemos mucho que haya venido. Muchas gracias. Me imagino usted conoce bastante sobre este decreto. Sí, el decreto. ¿Cómo lo llaman en Cuba? En Cuba es para reírse. Mira, en Cuba comenzó el decreto ese y Fidel Castro inclusive trajo brigadas internacionales para trabajar en el campo y todo fue un fracaso. Para comenzar, para trabajar en el agro y aumentar la producción, ustedes necesitan muchos insumos. Usted necesita que exportar mucha materia prima para que eso florezca. Necesita mucha maquinaria. Necesita una cantidad de inversión gigantesca. Además, ¿cómo es posible que usted y yo, que no hemos pasado toda una vida trabajando en otro tipo de labor, de la noche a la mañana, vayamos a enfrescarnos en eso? El fracaso que hubo en Cuba fue monumental. En este momento, Cuba era uno de los países con mejor tierra productiva en el mundo. Hoy casi el 50% de la tierra cubana es completamente inservible, marabú, sí, que le llaman. Cuba, cuando el gobierno castrista tomó el poder, tenía 162 centrales de azúcar. Los centrales de azúcar eran lo que se llama en economía polos de crecimiento. Eran pequeñas industrias que abastecían a la zona, tenían sus propios hoteles, sus propios cines, etcétera, etcétera. Y eran unas zonas de expansión. Hoy existen 62 y en muy malas condiciones. Si Maduro lo único que está haciendo es tratando de distraer la situación que tiene en este momento. Y sobre todo que está diciendo que también los estudiantes tienen que ir al campo a laborar. Entonces, ¿qué sucede? Venezuela va a tener una nación de personas sin educación, porque si usted va al campo usted no puede estudiar. Y lo mismo sucedió muchas veces en Cuba. Metieron a muchachos en complejos en el campo, los sacaban aparte de los padres, y entonces... Ahora, perdóname una cosa, sí. Si ya ellos comprobaron que no daba resultado, sí tenían un objetivo político, que era desmovilizar la población. Por completo. Okay. Por completo, o sea, ese era el objetivo único, no económico. O sea, el sistema comunista nunca tiene un motivo económico. El motivo económico va en contra de los principios de ellos. Ellos necesitan siempre una población que esté pendiente de ellos, que esté necesitada que el gobierno los ayude. Y de esa manera cogen ellos el respaldo. En el momento y lugar que las poblaciones se empiezan a mejorar, no, todo el mundo se va en contra de ellos. En estos momentos se está viendo lo que está pasando en Venezuela y Cuba. Es increíble, yo estaba hablando con unos amigos hoy y decía, ¿cómo es posible que los dos países que eran más avanzados en Latinoamérica, los dos estén sufriendo el mismo mal en estos momentos? Venezuela y Colombia Cuba. En riesgo en este momento también. Colombia en riesgo también. Sí, pero Colombia está muy lejos. Pero ya tenemos soldados cubanos. Sí, yo sé, lo tienen soldados cubanos por una sencilla razón. Pusieron archivo a cuidar el patio. ¿Cómo es posible que se hagan negociaciones en Cuba y con Santos, que había sido guerrillero? Porque el mundo no sabe que Santos, el presidente Santos, había sido guerrillero. Y la primera función que hizo el presidente Santos cuando tomó el poder fue ir a visitar a Fidel Castro a Cuba. Una pregunta. El secretario de la OEA, Almagro, comentó que 76%, como ya lo sabemos, de la población venezolana se encuentra en pobreza y esta nueva ley, dice Amnistía Internacional, que contempla periodos de 2 meses posiblemente extensibles. ¿Usted qué piensa de esto después de que Cuba ya pasó por... Mejora no va a haber ninguna. Sí, claro. No va a haber ninguna y cuando no hay mejora van hacia atrás. Mario Martínez,
malo. ¿Cómo la crisis, el desmanejo de la economía venezolana afecta en este momento a la economía cubana? Bueno, ¿Van a un periodo especial? Normalmente, imagínense, de pronto le han puesto una soga en el cuello del gobierno cubano. Tienen que entrar en un periodo especial. Porque mira, en Cuba se habla enormemente del turismo. Y todo el mundo habla del turismo. El turismo es una industria que consume mucho divisa. En Cuba en estos momentos no se produce nada. Hasta el papel inodoro hay que traerlo del exterior y pagar en dólares por ello. O sea, muchas veces, mientras más turistas usted trae, más dinero pierde. Y entonces en este momento, lo único que está manteniendo, en cierta manera, es el dinero que le están remitiendo del exterior a Cuba. Bueno, imagínense que un médico cubano le cuesta al Estado venezolano $120,000 al año. $120,000 al año no gana un médico venezolano. ¿Usted sabe cuánto gana el médico cubano en Cuba? No tengo idea. Entre 40 y 50 dólares Imagínate. mensuales. Y usted está pagando horriblemente, igualito que el subsidio de petróleo que le daban a Cuba, para que Cuba lo revendiera. Sí, lo que pasa es que la fiesta se acabó. Se acabó ahora. La fiesta se acabó. Ahora tienen que ver y yo espero que puedan al unísono explotar los dos. A ver si uno se lleva al otro de contrabanda. En este momento, desgraciadamente, el presidente Obama le tiró una soga para que se tratan de regresar al pueblo cubano. Pero en este momento Cuba no ha tenido ningún cambio. Al contrario, todos los días se ve que hay más presos, más presos, más presos, más presos, y más gente tratando de tirarse al mar a salir de Cuba. Sí, la historia es terrible. Es terrible, ¿no? Horrible. Y te han regado en Ecuador, hay En otros todos lados. En todos lados. Ya acaba una muchacha de dar a luz en Colombia, que no ha podido pasar a Panamá. Es inconcebible. Y yo no quisiera que Venezuela llegara a ese extremo. O sea, es una cosa horrible. No se sabe los cientos, los miles de cubanos que han muerto cruzando la estrecha de la Florida. Así es. Los miles. Porque son 57 años que han llevado ese camino. Es terrible. Pero bueno, hay que... Ahora, también es verdad que fue una administración americana quien condenó a Cuba eso y la metió en el refrigerador, ¿no? Sí. Usted dice cuando Kennedy... Claro. Sí. Pero déjeme decirle una cosa. Ajá. El peor perdedor fue América. Claro. En ese momento, América se abrió a la guerrilla, a todos los movimientos revolucionarios. Implantaron el sistema, que Cuba era el centro donde todo el mundo se iba a entrenar, iban los tupamaros, los montoneros, a regarse por el mundo entero y destabilizó totalmente a la América. Y lo que ha costado en vida y en dinero nadie lo puede cuantificar. Pero se estima que debido a lo que pasó en Latinoamérica, más de 200.000 personas han muerto por culpa de los atentados terroristas de esa guerrilla. Y no se puede cuantificar $1 trillón. Puede ser el costo más... Eso en cuestión económica y en pérdidas humanas. Bueno, y fíjense, Colombia todavía tratando de salir de esto. No, y no van a salir porque ahora le han dado la oportunidad a Colombia de que esa guerrilla vaya por elecciones. Y entonces tienen todo el dinero del narcotraficante, del narcotráfico para hacer campaña política. Pero ¿de quién piensa usted que realmente es la culpa? Nuestro pueblo en Colombia, en Venezuela, 17 años en esta crisis, y muchas personas, a mí se me acercan muchas veces diciendo, incluso venezolanos diciendo, es que nos hemos resignado. Y yo veo permanentemente aquí personas que no se ven resignadas, personas que luchan, el ciudadano, muchas personas que yo veo luchando por que ese cambio se dé y manteniendo ese positivismo en las personas. ¿Usted qué cree que está pasando con los ciudadanos de estos países? La respuesta me la da después que hagamos esta pausa y seguimos. Breve pausa.